Bienvenidos a todos los hermanos que mes con mes nos reunimos. Ahora por las circunstancias tenemos que hacerlo de esta manera, pero les mandamos un afectuoso saludo a todos, a nuestros hermanos del pastor Daniel Montoya, del hermano Víctor Rodríguez, del hermano Antonio Trejo y a los hermanos también de AIF. Así que vamos a comenzar con el tema que estamos viendo ya de algunos meses atrás, Daniel capítulo 3. Y en este capítulo, de manera de resumen, lo comento, vemos que es un pequeño cuadro que nos presenta de los últimos tiempos en este capítulo 3. ¿Por qué? Porque aquí se presenta una estatua, ¿sí?, que fue levantada por Nabucodonosor para su adoración. Entonces, Nabucodonosor puede representar al anticristo, mientras que el pregonero que aparece aquí en Daniel capítulo 3 del versículo 4 al 6 representa a la segunda bestia o al falso profeta. La imagen que se tenía que adorar representa la abominación desoladora, y el horno de fuego que fue calentado 7 veces también representa la gran tribulación de los últimos tiempos. Y bueno, lo último que vimos es precisamente del versículo 19 al 23, donde Sadrac, Mesach y Abed-Negó, al negarse a adorar a la imagen que había levantado Nabucodonosor para adorarla, fueron arrojados al horno de fuego. Y vimos ahí cómo estos hombres prefirieron negarse a adorar a esta imagen que ser arrojados a este horno de fuego. Entonces ellos prefirieron el ser arrojados dentro de este horno que adorar a la gran imagen que había levantado Nabucodonosor para su adoración. Hoy lo que quiero que veamos, en lo que quiero que nos concentremos, es del versículo 24 al 29. ¿Qué pasa en estos versículos? En estos versículos podemos ver la presencia de Cristo con estos 3 muchachos, con Sadrac, Mesach y Abed-Negó, en medio del horno de fuego. Entonces quiero darle lectura a estos versículos del 25 al 29 y platicar algunas cosas de estos versículos. Dice aquí Daniel capítulo 3, del versículo 25 al versículo 29. Y él dijo, o sea, Nabucodonosor: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y dijo: Sadrac, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que en todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bueno, se sorprendió Nabucodonosor porque arrojaron al horno, dentro del horno de fuego, a 3 muchachos, pero él vio 4. Y este cuarto personaje, sin duda alguna, es Jesucristo. Bueno, Nabucodonosor se asombró ante esta situación. Él le dijo a todos sus consejeros, ahí en el versículo 24, ¿no echaron a 3 varones dentro del horno? Veo sueltos ahí a estos varones. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Preguntó Nabucodonosor en el versículo 24. Y en el 25 dice: veo 4 sueltos. O sea, son 3 los que echamos, pero yo estoy viendo 4 que están dentro del horno. Dice: veo 4 varones sueltos que se pasean. Qué interesante palabra. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno.
y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Por qué se expresó así Nabucodonosor de este cuarto personaje semejante al hijo de los dioses? Porque pues él no era un creyente en Dios. Entonces dijo, ese que estoy viendo ahí adentro con Sadrach, Mesach y Abednego tiene aspecto de hijo de los dioses. Y este personaje, esta cuarta persona, era el Mesías preencarnado, el ángel de Jehová. O sea, Jesucristo estaba ahí en medio de ese horno de fuego con estos tres jovencitos. Entonces, Cristo vino, podemos ver aquí, para acompañar a estos tres jóvenes que padecían la persecución y la tribulación. Jesucristo no fue ajeno a lo que estaban viviendo estos tres muchachos, estos tres jóvenes, sino que Jesucristo acudió en medio de la tribulación y en medio de la persecución. Y Jesucristo se paseó con ellos en medio del fuego. ¡Qué impresionante! Es lo que sucedió aquí. O sea, Jesucristo, Dios mismo, no evitó que estos tres muchachos fueran arrojados al horno. Esto es muy importante. Esto no nos tiene que causar ningún conflicto. Estos tres jóvenes, Dios permitió que fueran arrojados al horno de fuego. Dios pudo haber hecho cualquier cosa para evitar que fueran arrojados al horno, pero no lo hizo. Todo lo contrario, Dios permitió que fueran arrojados dentro, pero no fue ignorante, no fue ajeno a esa situación. Y Él mismo vino y estuvo con sus tres jovencitos que estaban padeciendo persecución y tribulación. ¡Qué impresionante! Dios no lo evitó, pero vino en la persona de Jesucristo para caminar y pasearse en medio de este horno de fuego. ¡Qué impresionante es esto, amados hermanos! El Señor Jesucristo no es ajeno a ninguna de nuestras tribulaciones, a ninguna de nuestras angustias, a ninguno de nuestros problemas. Muchas cosas no se evitan, pero Él viene y acude para estar muy cerca de nosotros en medio de una situación tan complicada como la que estaban experimentando y viviendo estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, aquí se nos dice en el versículo 25, el versículo 25 y 26 es un cuadro de la resurrección. Ahorita lo vamos a detallar un poquito, pero el versículo 25 es muy interesante por dos palabras que aparecen aquí. La primera es la palabra sueltos. Dice aquí, versículo 25, y él dijo, o sea, Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Dice aquí, sueltos. Y la segunda palabra es pasear. Dice, veo estos 4 varones sueltos que se pasean. Esa palabra también es importante. Dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Bueno, estas dos palabras son muy importantes. La palabra suelto de este versículo 25 se puede traducir como liberar, como deshacer, resolver o comenzar. Mientras que la palabra pasear también tiene un significado muy interesante. Puede traducirse con estas palabras que voy a mencionar. La palabra pasear puede traducirse como acudir, también andar, caminar, conducir, guiar, recorrer, y también con la palabra morir, salir y volver. Y al mismo tiempo esta palabra pasear también se puede traducir como prosperar y crecer. Qué rica es esta palabra, amados hermanos, porque esto nos revela muchísimo de lo que sucedió dentro del horno de fuego ardiendo 7 veces. Estas dos palabras engloban muchísimo. Hay una riqueza impresionante de la que quiero hablar un poco. Bueno, esta palabra pasear, como ya mencioné, significa acudir. O sea, cuando estos 3 jovencitos estaban dentro del horno de fuego, Jesucristo se presentó con ellos en medio de este horno. Como ya lo dije anteriormente, Dios no evitó el que fueran arrojados dentro, pero el Señor nos dice que vino con ellos. El Señor Jesucristo acudió con ellos. Es lo que significa esta palabra pasear. O sea, Jesús no fue ajeno a esta situación, sino que acudió y estuvo ahí con ellos. Y una vez que acudió, que estaba ahí presente con ellos, dice esta palabra que se traduce también como andar, caminar, conducir, guiar y recorrer. O sea, Jesucristo andaba allí con estos muchachos, caminó recorriendo todo el horno de fuego,
Jesucristo los condujo en medio de ese horno de fuego, los guió, y Jesucristo junto con estos muchachos recorrió de esquina a esquina todo este horno de fuego. Con esta palabra podemos entender algo, amados hermanos. Cuando tú y yo estamos experimentando un tiempo de prueba, estamos en un horno de fuego, el Señor Jesucristo acude con nosotros y camina con nosotros en medio de esa tribulación, en medio de esa dificultad. El Señor Jesucristo camina junto con nosotros. Y no solamente camina junto con nosotros, sino que nos conduce. En medio del horno de fuego, a veces cuando nosotros estamos en un tiempo de prueba, a veces pues es mayor esa situación que nos nubla de pronto el pensamiento o la visión. Pero el Señor Jesucristo camina y nos conduce en medio de esa situación. En medio de una prueba del horno de fuego, el Señor Jesucristo nos conduce, nos dice, mira, camina por acá, ahora por acá. Nos dice, ve lo que yo estoy viendo, y comienza a guiarnos y recorre todo el horno de fuego junto con nosotros. Él comienza a guiarnos y a conducirnos, a enseñarnos muchas cosas en medio de esa dificultad que podamos experimentar. Bueno, esta palabra pasear no solamente significa esto, que acude y que nos guía y que camina y que recorre el horno de fuego junto con nosotros, sino que también esta palabra significa morir, salir y volver. Por eso digo que este versículo 25 y 26 nos habla también de la resurrección. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque estos hombres, en cierto sentido, de modo figurado, experimentaron la muerte al estar en ese horno de fuego, pero al mismo tiempo salieron, volvieron, es decir, murieron, pero salieron en resurrección. Eso significa también esta palabra parar. O sea, significa morir, salir y volver. O sea, entraron en cierto sentido a la muerte, pero salieron, volvieron en resurrección. Y por último, esta palabra también significa prosperar y crecer. Cuando tú y yo estamos en medio de un horno de fuego, cuando estamos en medio de la prueba, de la dificultad, allí prosperamos y crecemos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren prosperar, hermanos? Bueno, la prosperidad también viene después de pasar por ciertas pruebas, por ciertas dificultades. Esto no nos tiene que extrañar, amados hermanos. Es algo que está en toda la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, hablando de nuestra fe, dijo eso, que nuestra fe es sometida a prueba y es más preciosa que el oro, nuestra fe, pero se prueba con fuego. ¿Para qué se prueba con fuego nuestra fe? Dice ahí el apóstol Pedro, dice, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo por segunda vez. Entonces Dios nos está preparando para encontrarnos con Cristo a través de muchas dificultades, de muchas tribulaciones. El apóstol Pablo decía que la vida eterna entrábamos a través también de muchas tribulaciones. Así que no nos tiene que extrañar eso, pero al mismo tiempo, amados hermanos, tenemos que albergar en nuestro interior, en nuestro corazón, esta palabra llena de esperanza. Cuando somos arrojados a un horno de fuego, el Señor Jesucristo acude para caminar con nosotros, para andar con nosotros, para conducirnos y guiarnos, para mostrarnos por donde tenemos que caminar. Y aunque experimentamos cierta muerte, también salimos resplandecientes en resurrección, amados hermanos, y esto nos trae una verdadera prosperidad y nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Qué rica es esta palabra, pasear, del versículo 25 de Daniel capítulo 3. Bueno, al conocer el significado de esta palabra pasear, podemos entender que en cierto sentido estos tres jovencitos experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque esta palabra nos lo indica, pero también podemos entender que salieron triunfantes en resurrección. Bueno, al considerar este hecho, no puedo evitar el pensar en el horno de fuego que experimentó Abraham en Génesis capítulo 22.
Si recordamos ahí, Dios le pidió como sacrificio a su único hijo, el heredero de la promesa llamado Isaac. Y le dice Dios, ve a tal monte al que yo te voy a enseñar y allí sacrifícame a tu hijo, tu único, el de la promesa. Y Abraham, en una actitud de obediencia, fue y estaba dispuesto a realizar aquello que Dios le estaba pidiendo. Pero algo interesante de allí es que en Hebreos capítulo 11, del versículo 17 al 19, nos dice que Abraham por la fe obedeció a Dios. Él tenía la promesa de Dios que le había dicho que de la descendencia de él, de Abraham, iba a ser trazada a través de su hijo Isaac, a quien Dios le estaba pidiendo que se le ofreciera como sacrificio. Entonces Abraham, nos dice ahí Hebreos capítulo 11, versículo 19, que Abraham creía que Dios tenía el poder para resucitar a los muertos. Entonces podemos decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. En sentido figurado, nos dice Hebreos 11, 19, que en sentido figurado, de allí de entre los muertos, Abraham volvió a recibir a su hijo Isaac, en sentido figurado. O sea, Abraham no llegó a sacrificar a Isaac, pero en sentido figurado, de entre los muertos lo recibió. Y fue exactamente lo mismo que pasó con estos tres muchachos del linaje real, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos fueron arrojados al horno de fuego, no murieron, pero en sentido figurado sí experimentaron la muerte y salieron triunfantes en resurrección, amado hermano. Qué glorioso es esto, de verdad que sí. Bueno, cuando nos encontramos en un horno de fuego, tenemos que albergar esta esperanza de nosotros. Cristo vendrá, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar, no va a ser ajeno a lo que estamos viviendo. Cualquiera que sea tu problema y tu dificultad, el Señor Jesucristo vendrá, acudirá con nosotros para estar con nosotros en ese tiempo tan difícil. Él vendrá, Él va a acudir para acompañarnos y cuidarnos en medio de nuestro sufrimiento. Jesucristo va a andar ahí con nosotros, va a caminar con nosotros, nos va a guiar, nos va a conducir. Él nos va a seguir guiando aún en medio de ese tiempo difícil. Va a recorrer el horno junto con nosotros, ¿sí? Y nos va a hacer salir de ese horno triunfantes en resurrección. Así que los hornos de fuego, amados hermanos, son solamente un instrumento de Dios para que nosotros podamos conocerle más de cerca a Él. De verdad, podemos conocerlo un poco más. El Salmo 23, en el versículo 4 y 5, nos habla también de esta experiencia cuando Jesucristo acude como nuestro pastor para guiarnos por lo que se describe en estos versículos del Salmo 23, versículo 4 y 5. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. Chequen lo que dice aquí el salmista. Y vaya que David, el autor de este salmo, tuvo esta experiencia con Dios. Él no estaba hablando nada más por hablar. Él pudo experimentar esto que escribió. Y él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, tú que eres mi pastor, estarás conmigo. Fueron las palabras que están escritas aquí. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, que Dios prepara un banquete, una mesa preparada con un banquete delante de nuestros enemigos. Nosotros tenemos la mesa aquí en la cual Dios nos dice, siéntate aquí. Disfruta de todo el banquete que yo tengo preparado para ti. Y mientras te estás disfrutando de todo el banquete, mira enfrente a tus enemigos. Pero yo te preparo un banquete para que lo disfrutes. Así que la Escritura nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, este precioso pastor llamado Jesucristo no solamente nos lleva a los pastos delicados y a las aguas de reposo, sino según este versículo 4, también nos pastorea a los valles de sombra de muerte, a los lugares donde tal vez ya no es grato estar. Pero nuestra confianza debe de estar en que nuestro pastor
El príncipe de los pastores llamado Jesucristo es quien nos conduce en este valle de sombra de muerte. Así que por eso el salmista decía, no temo, aunque estoy en medio del valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno, porque yo sé que tú estás conmigo. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, fue la misma experiencia de estos jóvenes judíos en Babilonia. Fueron arrojados a ese horno de fuego ardiendo 7 veces más, pero el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, pudo venir, pudo acudir para acompañar a sus siervos fieles en medio de la persecución y de la tribulación. Bueno, Jesús literalmente estaba con ellos en el peor momento de la prueba. Ahí estaba en medio, caminando con ellos, guiándoles como el pastor guía a sus ovejas. No sabemos en realidad si Sadrach, Mesach y Abed-Nego habrán sido conscientes de la presencia de Cristo en medio de ellos, porque a veces cuando estamos en una prueba podemos estar conscientes de que está ahí, o podemos tal vez pensar que no está tan cerca, pero lo que debemos de saber, hermanos amados, sin duda alguna es que Él está allí. Lo sintamos o no lo sintamos, lo veamos o no lo veamos, debemos de saber que Él está allí. Por eso está plasmado esto en la Escritura, para que tú y yo tengamos una ancla firme, para que tengamos una esperanza clara. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, todos los días. Él no miente. Si Él dijo que está con nosotros todos los días, Él está en los días buenos o en los días malos, en los días de bonanza o en los días de adversidad. Cualquiera que sea el día, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, sin faltar. Amén. Bueno, nos dice el versículo 26. Nos dice el versículo 26 aquí de Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, dice la Escritura en el versículo 26. Nabucodonosor, nos dice este versículo, que se acercó a la puerta del horno lo más que pudo, ¿sí? Y les dijo a estos 3 jovencitos, a estos 3 muchachos: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y nos dice también este versículo que ellos salieron del fuego. Bueno, estos 3 muchachos salieron no por la orden de Nabucodonosor, sino por la libertad que les dio Jesucristo. Por eso pudieron salir de este horno. Bueno, en el versículo 21, en la segunda parte, estos 3 jóvenes fueron atados y echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 21 nos habla esto. En el versículo 23, estos 3 jóvenes cayeron, nos dice la Biblia, atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y en el versículo 26 que estamos leyendo ahorita, nos dice que salieron del fuego. Entonces, veamos la secuencia de sucesos. Número 1, fueron echados dentro del horno. Número 2, cayeron atados dentro de este horno de fuego. Y número 3, salieron de ese horno, salieron de en medio del fuego. Entraron y salieron. Cayeron dentro de ese horno y salieron intactos. Murieron, hermanos, y volvieron a vivir. Experimentaron la vida de resurrección. Ellos murieron, pero volvieron a vivir. En un sentido, amados hermanos, podemos decir que esos 3 muchachos que fueron echados dentro del horno de fuego estaban muriendo, pero al salir del fuego, al salir de ese horno, volvieron a vivir. Se pasearon acompañados por Jesucristo por el territorio de la muerte y salieron de allí sin sufrir daño alguno, ni un rasguño recibieron. Sabemos que Jesucristo estuvo ahí en medio de ellos, y Jesucristo resucitó, y que Jesucristo no puede morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él, como nos dice Romanos capítulo 6 del versículo 8 al versículo 9. La muerte ya no se puede enseñorear de Jesucristo.
Y nosotros hemos participado de la muerte de Cristo y también de la resurrección. Así que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, amados hermanos. Ya no. La Biblia para los santos habla que cuando morimos realmente estamos durmiendo, esperando solamente la resurrección de entre los muertos. Pero tú y yo ya vencimos sobre la muerte. La muerte ya no nos puede vencer. No venció a Cristo y tampoco a nosotros nos vence. ¿Por qué? Porque Cristo hizo que participáramos de su muerte, pero también de su resurrección. Así que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Estaremos ausentes un periodo de tiempo cuando durmamos, pero cuando Cristo regrese, nos levantaremos de entre los muertos y la muerte será absorbida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Y sabemos que el último enemigo que será destruido por Jesucristo es la muerte. Pero Jesucristo ya lo venció, ya la venció. La muerte fue imposible que pudiera retener a Jesucristo después de que Cristo padeció los dolores de la muerte. Bueno, entonces podemos ver en este versículo 25 y 26 la experiencia de la muerte y de la resurrección en la vida de estos tres jovencitos. Jesucristo vino con ellos, los guió, los condujo, pero también los hizo volver, los hizo salir del horno. Murieron, pero salieron en libertad y experimentaron la resurrección. Ahora fíjense bien, quiero hablar también algo que es importante en estos versículos. Nos dice la Escritura que estos jóvenes, antes de ser arrojados al horno, fueron atados. Y bueno, vamos a ver qué pasó con las ataduras dentro de este horno de fuego. Para ser echados dentro del horno de fuego, Nabucodonosor ordenó que los ataran. Entonces tuvieron que atar a estos tres muchachos, y esta palabra atar la aparece 4 veces en el capítulo 3 de Daniel. En el versículo 20, en el versículo 21, en el 23 y en el 24. Allí aparece la palabra atar. Y esta palabra atar significa encadenar. Ahora bien, ¿qué pasó dentro del horno de fuego? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que las ataduras se quemaron. Esto es impresionante. Nabucodonosor, en el versículo 25, vio a estos tres jovencitos sueltos, paseándose en medio del fuego con Jesucristo. Es decir, si ellos estaban sueltos, paseándose, es porque las ataduras que los inmovilizaría dentro del horno ya no estaban, se quemaron. O sea, ¿cómo Nabucodonosor pudo testificar que esos tres jóvenes estaban sueltos, caminando en medio de ese horno de fuego? Esto nos indica que sus ataduras, sus cadenas fueron consumidas por el fuego. Ellos salieron intactos, ni siquiera su cabello fue chamuscado, ni siquiera su ropa salieron oliendo a humo, pero las ataduras con las que fueron amarrados, encadenados para ser arrojados a ese horno de fuego, fueron consumidos por el mismo fuego. Entonces, las ataduras se quemaron dentro de ese horno. Esto está impresionante, amados hermanos. Entonces, si ellos estaban sueltos paseándose, esto nos da un indicio muy claro de que todas las ataduras con las que fueron encadenados, pues se hicieron cenizas. Ya no los podían mantener inamovibles. Podían estar en medio del horno moviéndose junto con Cristo de un lado a otro. Entonces, se quemaron esas ataduras, amados hermanos. Ellos salieron intactos de ese lugar, no sufrieron daño alguno, pero las ataduras sí sufrieron daño. Las ataduras fueron consumidas por el fuego. ¡Qué impresionante! Se quemaron totalmente las ataduras, dándoles libertad para caminar dentro del horno de fuego ardiente. Ellos se pudieron mover allá adentro. Bueno, la palabra suelto que vimos en el versículo 25 significa libertad, deshacer. O sea, las ataduras se deshicieron porque ellos estaban sueltos, paseándose en medio de ese horno de fuego. Entonces podemos ver, amados hermanos, que los hornos de fuego, escuchen bien esto, hermanos, sirven para quemar nuestras ataduras. Muchas personas pueden estar súper atadas con muchos pecados, con muchas prácticas pecaminosas que los mantienen
esclavizados, amarrados, encadenados. Pero cuando nosotros entramos y Dios permite que estemos en medio de un horno de fuego, Dios también se vale de estos hornos de fuego para consumir nuestras ataduras, para que ninguna atadura nos pueda mantener encadenados. Hay pecados que aún los cristianos pueden practicar y pueden estar encadenados hasta cadena perpetua, pueden estar mantenidos, atados a una práctica pecaminosa. Pero dentro de un horno de fuego, la intención de Dios es quemar esas ataduras. No hay atadura, amado hermano, que pueda resistirse ante el fuego abrasador de un tiempo de prueba. Toda atadura es hecha ceniza. Así que podemos darnos cuenta, amados hermanos, que los hornos de fuego sirven en nuestras vidas para que sean calcinadas todas las ataduras que tenemos. Piensa cuál es tu atadura. Bueno, el Señor tal vez va a permitir que haya un fuego que experimentemos para que esa atadura sea consumida por el fuego. Bueno, entonces los hornos de fuego son para poner en libertad a los que han estado atados y presos. Los hornos, amados hermanos, deshacen todo lo que nos mantiene encadenados. Piensa qué cosas te tienen encadenadas. El horno de fuego lo consume. Debemos recordar que en el horno de fuego no estamos solos. La presencia de Cristo está con nosotros en medio de ese tiempo. Los hornos de fuego, amados hermanos, nos purifican y nos preparan para la venida de Cristo. Esa es la función de los hornos de fuego. Nos preparan para purificarnos, para liberarnos de todas las ataduras, para podernos presentarnos de pie cuando Jesucristo venga por segunda vez. Los hornos de fuego nos hacen experimentar en cierto sentido la muerte, pero salimos de allí con el poder de la resurrección y con una libertad que no teníamos antes. Entonces, los hornos sirven para purificarnos, para liberarnos y para romper toda atadura de nuestra vida. Aunque nuestra mente humana no lo pueda comprender, amados hermanos. Pero los hornos de fuego tienen una función de parte de Dios también. Claro que sí. Bueno, entonces, la libertad que tuvieron estos tres muchachitos no solamente fue para ellos. Como podemos ver más adelante en el versículo 28, podemos ver que en el versículo 28 y 29, que esta libertad no solamente fue para estos tres jóvenes, sino para los pueblos, las lenguas y las naciones que estaban encadenados y atados a una adoración demoníaca, a la adoración de la gran imagen que levantó Nabucodonosor para rendirle culto y adoración. Y sabemos que detrás de toda imagen están los demonios y el príncipe de los demonios es Satanás. Entonces mucha gente, las naciones, los pueblos y las lenguas estuvieron esclavizados, estuvieron encadenados, estuvieron atados a esa adoración satánica. Pero por la fidelidad de estos tres jovencitos, no solamente ellos experimentaron la libertad de esas cadenas, de esas ataduras, sino aún las lenguas, los pueblos y las naciones. Vayamos aquí al versículo 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Dice, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Bueno, el ángel que aparece aquí en el versículo 28, que libró a estos muchachos, es el hijo de los dioses que aparece en el versículo 25. Es decir, es Cristo, el ángel de Jehová, el Mesías preencarnado. Es el mismo, el que aparece en el versículo 25 y aquí en el versículo 28. Estamos hablando de Jesucristo mismo. Bueno, la salvación de estos tres muchachos del horno de fuego no solo deshizo sus ataduras, sino que la salvación se extendió a los pueblos, a las naciones y a las lenguas, librándolos del encadenamiento de la adoración satánica de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Esta libertad o salvación recibida trascendió, amados hermanos.
La salvación que recibieron estos tres muchachos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, trascendió. No solamente fue una libertad de ellos, sino aún pudieron recibir liberación aquellos que también estaban atados a esta adoración diabólica y satánica. Recibieron también una libertad. Entonces, la libertad que nosotros recibimos cuando entramos y salimos de los hornos de fuego ardiente, no solo deshacen tus ataduras, mis ataduras, sino liberan también a los cercanos y a los lejanos. Cuando una atadura es quemada, calcinada, se hace ceniza en tu vida, créeme que las siguientes generaciones pueden caminar sin eso que te ató a ti. Así que cuando tú eres libre de ciertas ataduras, de ciertas prácticas pecaminosas, de ataduras, de encadenamiento por muchos pecados en nuestra vida, y cuando somos liberados de esas cadenas, entonces esa libertad se expande, en este caso a las generaciones que están después de nosotros, porque nosotros ya caminamos sin esa atadura. Se calcinó, se hizo ceniza. Por tal motivo, la siguiente generación puede caminar sin esa atadura también. Así que necesitamos permitir que Dios también trabaje y labore con nosotros para el bien de las siguientes generaciones, amados hermanos. Así que esto fue lo que pasó con estos muchachos. No solamente ellos experimentaron que se deshicieron sus cadenas, sino también la libertad y la salvación que experimentaron estos tres muchachos se extendió a los pueblos, a las naciones y a las lenguas. Aquellos que estaban encadenados a esta adoración, a la imagen que levantó Nabucodonosor. Entonces, la libertad y la salvación recibida de estos tres muchachos trascendió. Así que tu libertad y mi libertad, hermanos, cuando entramos y salimos de un horno de fuego, deshace no solamente nuestras ataduras, sino también de las personas que están cercanas a nosotros. Qué tremendo, amados hermanos. Esta libertad o salvación de estos tres muchachos provocó el cambio del edicto del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey, Nabucodonosor, había ordenado adorar a la estatua cuando se escuchara la orquesta musical. Todos tenían que adorar la imagen de oro que había levantado Nabucodonosor. Ahora este rey, el más poderoso en aquel momento en la historia, estaba recibiendo un testimonio a través del milagro realizado sobre estos tres muchachos. Salieron intactos, con libertad, en el poder de la resurrección de aquel horno de fuego ardiendo 7 veces. Bueno, entonces ahora podíamos escuchar a este Nabucodonosor en el versículo 26 decir: los siervos del Dios Altísimo, y en el versículo 28, bendito sea el Dios de ellos. Y en el versículo 29 daba un nuevo decreto para todos los pueblos, las naciones y las lenguas. El decreto ya no era adorar a la imagen, ahora era no blasfemen contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Entonces estos tres muchachos confiaron en Dios y cambiaron la palabra del rey. El edicto, o sea, la ley, el decreto, el mandamiento, la ordenanza de este rey fue cambiado por lo que experimentaron estos tres muchachos del linaje real. Este cambio en el edicto de la ley de Nabucodonosor solo se pudo obtener cuando estos tres muchachos entregaron sus cuerpos. Nos dice el versículo 28, esta frase está impresionante, amados hermanos. Voy a leer el versículo 28 para poner énfasis en esta frase: entregaron sus cuerpos. Dice aquí, versículo 28 de Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Dice, y que no cumplieron el edicto del rey. Y aquí está la siguiente frase: y entregaron sus cuerpos. Entregaron sus cuerpos, dice el versículo 28. Dice, antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Esta frase, entregaron sus cuerpos, está impresionante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esta expresión, entregaron sus cuerpos,
coincide con lo que nos escribió Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 12, 1? Dice, así que hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Lo mismo que estamos viendo en Daniel 3, versículo 28. Dice aquí, que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Estos jóvenes verdaderamente, amados hermanos, entregaron sus cuerpos en un sacrificio, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando estos tres jóvenes se negaron a aceptar el rescate que les ofrecía Nabucodonosor, ahí en el versículo 15 de Daniel capítulo 3, cuando les dijo, ¿están dispuestos? O sea, les voy a dar una oportunidad más. Cuando escuchen la orquesta, dobléguense y adoren la imagen. Les estoy dando una oportunidad, dice ahí el versículo 15. Pero cuando estos tres jóvenes prefirieron ser arrojados a ese horno antes que doblegarse y adorar la imagen, ellos fueron echados a ese horno, y nos dice aquí la escritura que ellos presentaron sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, Dios se agradó, como dice Romanos 12:1. Dios se agradó de ese sacrificio que estaban presentando estos tres muchachitos. Estaban presentando sus cuerpos como un sacrificio vivo. Estoy vivo, pero arrójenme al horno. No importa, no me doblaré ante la imagen. Arrójenme al horno. Entonces estaban presentando un sacrificio vivo. Ellos estaban presentando como el sacrificio agradable delante de Dios. Un sacrificio que está vivo, ¿sí? Que fue un sacrificio santo. Fue algo agradable a Dios, dice, y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando ellos se negaron a aceptar el rescate y prefirieron ser arrojados al horno de fuego, esto fue agradable delante de Dios, amados hermanos. Fue agradable delante de Dios. Fue algo santo. Fue algo agradable delante de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces estos jovencitos entregaron sus cuerpos, así como dice Romanos 12:1. No solamente esto, sino también nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, esta es una parte de este versículo de Apocalipsis 12:11. Dice que aquellos que vencieron por la sangre del Cordero, que por el testimonio que tenían de Jesucristo, y dice que esos vencedores menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fue lo que experimentaron estos tres, junto con muchos otros. Hebreos 11 nos da una lista de aquellos que vivieron estas cosas, que presentaron sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero también que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice Hebreos 11:25 también, que la segunda parte de este versículo, que fueron atormentados. A ver, déjenme ver si es ese versículo rápidamente. Hebreos 11:25. Rápidamente, déjenme consultarlo. Hebreos 11, versículo, 35, rectifico. Hebreos 11:35, en la segunda parte dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, amados hermanos, se les ofreció un rescate. Insisto, en el versículo 15, Nabucodonosor les ofreció un rescate. Si ustedes adoran la imagen cuando escuchen la orquesta, entonces yo les voy a dar una oportunidad de que no sean arrojados al horno de fuego. Pero si se niegan, no habrá Dios que los pueda liberar de mi mano. Entonces ellos fueron atormentados, siendo arrojados a ese horno de fuego, y no aceptaron el rescate, no aceptaron la liberación, no lo aceptaron para obtener una mejor resurrección, nos dice la Escritura. Oh, amados hermanos, de verdad que estos jóvenes obtuvieron una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? La mejor resurrección no solamente resucitar y tener un cuerpo glorificado, sino resplandecer con aquella gloria que va a resplandecer en nosotros por haber sido arrojados a ese horno de fuego. Y número 2, porque
la mejor resurrección es el reinar con Cristo en el milenio. Y estos jóvenes reinaron. El versículo 30 termina diciendo eso. Dice aquí Daniel capítulo 3, versículo 30. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esta palabra engrandecer nos habla de esto. Nos habla de que ellos pudieron prosperar y pudieron crecer. Y en el contexto de todo este capítulo 3 de Daniel, nos damos cuenta que este engrandecimiento, amados hermanos, nos está hablando del reino. Estos jóvenes van a reinar con Cristo. Cuando resuciten, va a haber una gloria, un resplandor impresionante en estos tres jóvenes y van a reinar con Cristo en el milenio. ¿Por qué? Porque ellos fueron vencedores, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos van a reinar con Cristo. ¿Por qué esta palabra engrandecer hace referencia al milenio? Y con esto voy terminando. Por esta razón, amados hermanos, porque el capítulo 3 de Daniel es un cuadro pequeño de los últimos tiempos. Encontramos a Nabucodonosor, que puede representar al anticristo. Encontramos al pregonero, que representa el falso profeta o la segunda bestia. Encontramos a la imagen que se tiene que adorar, ¿sí?, que representa la abominación desoladora. Y también encontramos, amados hermanos, aquí el horno de fuego calentado 7 veces más, que representa el tiempo de la gran tribulación. Pero al mismo tiempo podemos ver el reino. A estos tres jovencitos que experimentaron la muerte y la resurrección para tener una mejor resurrección, el reino con Cristo. Amado hermano, pues podemos aprender de estos jóvenes esto que vemos aquí en el capítulo 3 de Daniel. Yo espero que esto nos anime, amados hermanos, porque en cierto sentido, en estos tiempos, tú y yo estamos sometidos en un pequeño horno de fuego. Ante la situación que se está viviendo en el mundo en este tiempo, tú y yo estamos experimentando también un pequeño horno de fuego. Amado hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.